Cuando uno habla del sistema endocrino de las hormonas, uno lo primero que piensa es que solo las mujeres tienen hormonas, pero resulta que tanto hombres como mujeres tenemos un sistema endocrino muy importante que está conformado por la hipófisis, por la tiroides, por la paratiroides, por las glándulas suprarrenales, también está el páncreas, los ovarios y los testículos, dependiendo del género de la persona. Hoy vamos a tener a la doctora Sonia Esperanza Gómez. Ella es médico internista, endocrinóloga, es la presidenta del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Endocrinología, para hablar de este tema. Doctora Sonia, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio, obviamente con la mayor energía para que podamos transmitir conocimientos que nos sirvan a todos. Bueno, pues doctora, aquí sí le quiero empezar preguntando a usted, que es la experta, que nos explique un poquito cuál es la importancia del sistema endocrino para aquellas personas que se están conectando en Salud y Algo Más, porque uno a veces cree que el sistema endocrino simplemente es la tiroides. ¿Cómo funciona este sistema y qué es lo que hace? Bueno, es una gama compleja de hormonas que dan información que vienen de un órgano inicial regulador a otras glándulas y algunos sistemas, que finalmente todo esto se representa en una acción. Entonces, haz de cuenta que son hormonas que van con una información y finalmente se reflejan de alguna manera distalmente, lejanas en otros órganos aledaños, con alguna respuesta. ¿Qué es lo importante del sistema hormonal? Que tiene que estar en equilibrio. Si no hay si hay alteraciones endocrinas, podemos estar teniendo manifestaciones globales sistémicas en nosotros, es decir, digamos, más allá de la tiroides, pero pues finalmente hablamos mucho de la tiroides es porque es la glándula que más se altera. Entonces, cuando se altera la funcionalidad de la glándula tiroidea, nosotros podemos tener manifestaciones desde el punto de vista cardiovascular, a nivel de nuestro corazón, pero también a nivel dermatológico en nuestra piel, a nivel del sistema nervioso central, con nerviosismos o trastornos de ansiedad o depresiones, ¿listo? Entonces, lo importante de una glándula y su hormona es que todo esto se ve representado de una manera muy global y muy sistémica en nosotros. Doctora, nos pregunta Jacqueline: tengo síndrome de ovario poliquístico. Después de los 30 años se me ha vuelto difícil bajar de peso. Estuve un tiempo comiendo ensaladas y pollo, haciendo ejercicio, pero el peso está igual. Los fines de semana comí algo más y ahí sí se veía la subida de peso. ¿Qué puedo hacer? En el ovario poliquístico es supremamente importante el control del peso, porque más allá de las manifestaciones que se dan secundario, el aumento de los andrógenos, es decir, de esas hormonas que predominan más en el hombre que en la mujer, como la testosterona, la androstenediona y la dihidroepiandrosterona sulfato, más allá de esas manifestaciones que pueden ser el acné, el hirsutismo y las irregularidades menstruales, es que todos estos pacientes tienen un riesgo incrementado de ser diabéticos. Entonces, definitivamente el control del peso es fundamental. Aquí la adherencia a una cultura alimentaria, una vida saludable, también pensando en actividad física y un sueño que sea entre 7 a 9 horas es fundamental. Entonces, yo les digo a todos mis pacientes, cuando sufren de ovario poliquístico, obesidad, pasa como el paciente hipertenso o el paciente diabético. Te tienes que tomar tu pastilla todos los días. En este contexto, los pacientes tienen que mantener una adherencia en sus conductas, en sus estilos de vida de manera permanente. Entonces, pues idealmente esas fugas o esos días de fiesta que tenemos los fines de semana no se deberían dar, porque la base fundamental del manejo de un paciente con ovario poliquístico resulta siendo el control del peso en la mayoría de las circunstancias. Si nosotros no logramos bajar de peso a la manera esperada, pues en algunas ocasiones sí necesitamos llegar a acudir a recursos farmacológicos que nos ayuden a bajar de peso, o incluso técnicas quirúrgicas que están descritas que son eficaces en este espectro de enfermedad, finalmente en todos pensando hacer un adecuado control del peso.
Entonces, para ella la recomendación es que tengamos conciencia en que lo que hacemos el lunes también lo tenemos que hacer el domingo. De manera permanente tenemos que hacer unas restricciones, y esas restricciones son evitar alimentos con alto contenido de azúcar, azúcar líquida, en esto hablamos de bebidas, todas exclusivamente, incluyendo los jugos naturales sin azúcar, las gaseosas, la agua panela, de acuerdo, evitar los carbohidratos que vengan de harinas refinadas, que casi siempre pues los podemos resumir en lo que venden en una panadería, y hacer algún grado de restricción calórica también para favorecer finalmente esa pérdida de peso. Y el ejercicio entre ejercicio cardiovascular y de resistencia entre 150 minutos o incluso pacientes que necesitan intensificación hasta 300 minutos a la semana. Doctora, mire, yendo como uno al origen, cuando uno habla de problemas hormonales, vayamos a lo básico. ¿Cómo hago yo para saber que tengo un problema hormonal si soy mujer? ¿Y cómo hago para saber si tengo un problema hormonal si soy hombre? Ok, todos nosotros nos basamos en los síntomas. Hay alteraciones hormonales que tienen síntomas que son muy inespecíficos, pero definitivamente no hacemos una tamización, un estudio de screening en todos para mirar si tenemos problemas hormonales, sino refiriendo algunos síntomas en particular, pues empezamos a hacer búsqueda. Entonces, los síntomas son muy variados, para decirte en general, porque si sufrimos del páncreas, lo que tradicionalmente nosotros podemos tener es diabetes, y pues los síntomas de la diabetes van de orinadera, aumento de la sed, aumento del apetito, pérdida de peso. Si sufrimos de la tiroides puede ser para arriba o para abajo. Entonces, si la tiroides, si estamos cursando con un hipotiroidismo, es como un ahorro energético, entonces el paciente se siente lento, cansado, con mala tolerancia al frío, piel seca, caída de pelo, empezamos a tener irregularidades menstruales. Pero por el contrario, si las hormonas empiezan a aumentar más allá de lo requerido, podríamos estar debutando con un hipertiroidismo, es decir, ese paciente va a empezar a acelerarse, palpitaciones, temblor, nerviosismo, pérdida de peso, sudoración constante. Si tenemos trastornos a nivel de la hipófisis, los pacientes por el aumento de la prolactina empiezan a secretar sustancias por sus senos o inhibir la ovulación, entonces son mujeres que dejan de menstruar. En fin, en realidad los síntomas son muy variados, sí, definitivamente este screening inicial se hace en los pacientes desde atención primaria. Si mi paciente llega porque de repente un hombre no tiene deseo sexual, tiene 30 años, entonces pues hay algo que tenemos que explorar, y casi siempre pues es el estudio hormonal lo pertinente ahí. Entonces, para decirte así como un síntoma cardinal no hay, porque es que son muchos sistemas, son muchas glándulas, son muchas hormonas, y todas se pueden manifestar de diferente manera si están altas o bajas. Doctora, siendo este el mes de la diabetes, ¿cómo podemos entender la manera en que la diabetes altera nuestro sistema hormonal? Ok, la diabetes es primero que todo una consecuencia de una alteración hormonal, ¿listo? Tenemos unos déficits en la producción de insulina. La insulina es una hormona, o tenemos una alteración en la capacidad funcional de esa insulina. Finalmente, porque no funcione bien o porque tenemos disminución en la producción o ausencia en la producción, todo esto se ve representado en un incremento de los niveles de azúcar en la sangre, que a mediano y a largo plazo no controlar esos niveles de azúcar en la sangre pueden empezar a generar alteraciones de órganos distales, órganos como el corazón, cerebro, ojos, riñón, sistema vascular, nervioso. Entonces, esta diabetes es más una consecuencia que una causa. Pero finalmente, digamos, en el contexto del hombre, por ejemplo, la diabetes también puede alterar esa parte de la funcionalidad sexual, no tanto por alteración en la producción hormonal, sino por síntomas obstructivos vasculares a nivel de la irrigación del pene. ¿Listo? Entonces, en realidad, te respondería simplemente que esto es no una causa, sino más una consecuencia. Creo que perdimos a la doctora. Sí, le está entrando una llamada.
Le está entrando ahí una llamada. ¿Ya? ¿Doctora, está con nosotros? No, Carolina. Bueno, mientras la doctora vuelve, es importante lo que nos estaba diciendo, ¿no? Que esto es más una consecuencia del sistema hormonal. Sí, pero a mí me parece además de todo, Camila, que el sistema hormonal, si uno no lo tiene controlado, trae una cantidad de consecuencias, como por ejemplo, empieza uno con esos calores, empiezan las mujeres, por ejemplo, que no tienen la tiroides controlada, también les puede salir hasta leche en los senos. Ella ahorita ya nos va a contar eso y creo que ya tenemos a la doctora, ¿no? Sí, ya. Doctora, estamos acá nosotros con Camila retomando y yo le estaba diciendo a Camila que el problema de no tener el sistema hormonal controlado es que hasta uno que no es mamá ni nada, de un momento a otro le puede salir hasta problemas, hasta leche de los senos, tener unos calores anormales y tener una cantidad de cambios, por ejemplo la subida de peso, la sudoración, y uno dice, Virgen Santísima, ¿qué es lo que me está pasando, no? Y lo primero que uno piensa siempre es como en algo más grave y se trata desde un problema hormonal. Esto en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres, doctora, y quiero ahondar en el tema de ellos, porque uno siempre habla de las mujeres, pero el hombre, ¿qué enfermedades o qué problemas y trastornos hormonales puede llegar a tener la testosterona? Ok, hormonalmente los hombres, primero, su eje gonadal se puede alterar, entonces disfunciones sexuales. ¿Listo? La prolactina se eleva en el hombre, que es también otra hormona y también una disfunción sexual. Todas las manifestaciones tiroideas, si bien es algo que predomina más en la población femenina, también les da a los hombres, ¿listo? Entonces esa sintomatología de aumento o disminución energética también les puede dar a ellos. Enfermedad pancreática también es equiparable el número de hombres con mujeres, es decir, la incidencia de diabetes también está igual en ellos que en nosotros. A nivel de la glándula suprarrenal, los incrementos del colesterol lo podemos ver manifestado, del cortisol lo podemos ver manifestado con un Cushing, que es una obesidad patológica por exceso de esa hormona, también se ve tanto en hombres como en mujeres. En ellos los estados de hiperandrogenemia pues no se ven porque pues definitivamente es una hormona que prepondera en él. Entonces en realidad los síntomas se dan tanto en los hombres como en las mujeres. Usualmente las mujeres somos más precavidas y también tenemos una mayor prevalencia de estas enfermedades en el contexto del género femenino con respecto al género masculino. Pero en el caso de los hombres, los síntomas que más frecuentemente tú tienes en los pacientes que se sientan en tu consultorio es este tema de la disfunción sexual o la no capacidad de tener hijos. Entonces, en ese estudio de fertilidad es cuando le encuentran que la testosterona está baja o que la prolactina salió alta. ¿Listo? Entonces, casi siempre los síntomas son asociados más a efectos disfuncionales. Doctora, ¿qué puede pasar o qué puede causar esta alteración del sistema hormonal o qué podemos hacer nosotros para evitarlo a futuro? Pues fíjate que ahora la genética es algo que no podemos modificar, ¿listo? El factor genético tiene algún tipo de relevancia en este caso, pero definitivamente las conductas saludables nos están llamando cada vez un poquito más a que las tengamos en cuenta. ¿Sí? Tener una vida cada vez más sedentaria, el consumo de alimentos ultraprocesados, un mal patrón del sueño, todo esto nos puede estar condicionando a tener ciertas enfermedades endocrinas, más que en la población pues que tiene un adecuado estilo de vida. Y además algunos consumos, por ejemplo, de excesos de algunos micronutrientes, entre esos hablamos, por ejemplo, el exceso del consumo de yodo, también se ha tenido alguna relación con el aumento de los casos que tenemos nosotros de tiroiditis de Hashimoto, de enfermedad tiroidea asociada a autoinmunidad. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Tener una vida saludable. Una vida saludable es alimentarnos bien, cada vez tener una conciencia más en esa alimentación anterior que tenían nuestros antecesores, donde utilizaban más productos que nos daba la tierra, evitar los alimentos industrializados y exigirnos más en el tema de la actividad física. Llegó la pandemia y nos dejó el ámbito de trabajar incluso en...
Volvimos a perder a la doctora. Bueno, vamos a ir a una pausa. Recuerden que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350, numeral 529 desde su celular, o escribirnos al 317-666-9283. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. Debemos recargar la educación. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio en alianza con la Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Bolívar, EAFIT y Universidad ICESI de Cali. Con el apoyo de Supertiendas Olímpica, Scotiabank Colpatria y Uniandinos, Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Ingrese ya a vamospalante.com.co y haga su aporte. Hoy en Música para Todos, W Radio y Tropicana Neiva, 98.3 FM. Una bomba para bailar, esto es una bomba. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Open Gangnam Style. Música para usted, para mí, para todos. Lunes a viernes de 4 a 7 aquí en W Radio y Tropicana. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Bueno ya! ¡Vamos! En tus locos besos No la llevo a una fiesta, esa es la que llueva café. Mirada demasiado pintoresca. Y cánteme un bambuco de temprano. Labios de prensa. Pero mira cómo me gusta. Voy echando leña al fuego. En la banana del mar. Suscríbete a www.elpaís.com y podrás ser el ganador de una de las 10 motos Auteco 0 kilómetros. Ingresa ya a www.elpaís.com/sorteo moto. Adquiere tu suscripción, disfruta todo su contenido y a partir del 17 de octubre participa en el sorteo de una moto cada día. www.elpaís.com, el diario en español más influyente del mundo. Aplican condiciones y restricciones. Volvemos en Salud y Algo Más. Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín. Cuando te vi, yo te entregué mis ganas, el sol a tus mañanas, fue floreciendo el capullito. Y así creció esta loma de cayenas, nacieron de mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra cuando te vi. Cayó en la siembra lluvia y crecieron las Estamos hablando con la doctora Sonia Esperanza Gómez, médico internista y endocrinóloga, presidenta del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctora, tenemos a Sandra en la línea que le tiene una pregunta. Sandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas. Mira, me ha causado grande interés el programa del día de hoy porque yo soy una paciente sobreviviente de cáncer de seno y mi cáncer de seno fue diagnosticado por el tema hormonal, no fue un tema de pues ahora se me olvidó. El caso es que yo quisiera saber, en este caso, cuando uno tiene este problema hormonal, qué tipo de recomendaciones hay que seguir
para precisamente no poder volver a recaer en el tema. Y adicionalmente, ¿por qué sucede este desorden hormonal que llega a ocasionar cáncer? Sí, doctora, ¿pudo escuchar al oyente? ¿No? ¿Nos escucha ahí? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Tú tienes ese problema hormonal? ¿Qué tipo de recomendaciones hay que seguir para precisamente no poder volver a recaer en el tema? Y adicionalmente, ¿por qué sucede este desorden hormonal que llega a ocasionar cáncer? Qué pena, yo no escucho. Bueno, se está preguntándole ella. ¿Ahí me escucha, doctora? Sí, yo te escucho a ti. Bueno, ok, entonces ella estaba preguntándole que tuvo un cáncer de seno y adicionalmente ella quería saber de qué manera esto estaba vinculado con el sistema hormonal. ¿De qué manera está? Lo que pasa, hormonalmente no. Hay cánceres de senos que tienen positividad a receptores hormonales. ¿Listo? Usualmente a las mujeres después de darles su manejo de cirugía, quimioterapia, a ellas les dejan unos medicamentos que modulan los receptores estrogénicos. ¿Listo? Hay algunas pacientes, pues algunas están con tamoxifeno, por ejemplo. Bueno, algunas pacientes de cáncer de seno es importante hacerles evaluación temprana con densitometría y mirar todo lo que es la cinética de calcio, porque en ellas se está induciendo una menopausia temprana si están antes de los 50 años. Entonces, en ellas es importante hacer ese seguimiento óseo, ¿listo? Que está también influenciado por hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el espectro de ellas, pero que las hormonas como tal sean las responsables del cáncer, simplemente no, sino que hay algunos cánceres de senos que son positivos para receptores hormonales y los estrógenos los alimentan, por decirlo de alguna manera. Álvaro, ¿cuál es su pregunta para la doctora? Doctora, tengo 58 años. Pesaba antes 85 kilos, estoy en 71 kilos, pero tengo dolor en las articulaciones, tengo mucha ansiedad por comer y no duermo bien. ¿Será que tengo problemas de tiroides? Siempre los descartamos, siempre nosotros hacemos una valoración de la clínica del paciente, ¿sí? Hacemos un examen físico, trastornos tiroideos que resulten siendo los responsables exclusivamente de toda esta ganancia de peso que has tenido, probablemente no. Usualmente en los peores escenarios los pacientes pueden llevar a subir 4 o 5 kilos, ¿de acuerdo? Definitivamente se descarta porque resultaría ser un factor que haga que el proceso de pérdida de peso no sea igual que en un paciente que no tenga la enfermedad tiroidea, pero que el hipotiroidismo plenamente sea el responsable de esta ganancia significativa de peso más allá de 5 kilos, no es lo habitual. Sí, pero sí tienes que hacerte valorar y probablemente tu médico de atención primaria va a hacer el screening, por lo menos una medición de una TSH, para descartar este factor. Importante en obesidad, que obesidad causas hormonales reales, son bajas las causas hormonales reales. Casi siempre pues hay un trastorno entre el equilibrio de lo que debemos consumir y lo que estamos gastando en carga calórica, que finalmente se ve representado en un aumento de peso. Entonces, pues mi invitación de todas formas es que retomes esta parte con tu médico, ojalá empecemos toda la parte conductual con nutrición, psicología, porque dices estoy ahorita comiendo mucho, listo, esa ansiedad muchas veces se traduce en comer y comer y comer, y eso también toca mirar cuáles son los factores que te están incitando a comer, ¿vale? Pero sí, el screening, pero que yo creo que sea tu responsable 100%, así no más, no creo. Doctora, ¿qué exámenes se debe mandar a hacer uno para saber que tiene algún problema hormonal? ¿El médico general se los puede enviar o toca ir donde un médico endocrinólogo, y cuáles son estos? Pero fíjate que nuevamente retomo la primera pregunta cuando me dijiste cómo sospechamos. Nosotros
nosotros nos basamos en un síntoma. Cuando hay un síntoma, exploramos hormonas, ¿de acuerdo? No debemos hacer de manera regular hormonas sin no tener un factor sintomático que nos induzca o sintomático o algo bioquímicamente que nos induzca a pensar en que tenemos alguna alteración hormonal. Entonces, de tamización, en realidad no, miramos factores de riesgo, miramos manifestaciones clínicas, miramos la parte de conductas, algunos patrones metabólicos, digamos que tenga el azúcar alto o que tengamos una hipertensión alta en una población joven. Entonces ahí indagamos la posibilidad de que esto sea secundario a alteraciones hormonales, pero que sea algo que lo hagamos de rutina, tamización, no. ¿Listo? Y lo puede hacer un médico general, pues un médico general tiene la capacidad de sospechar y ellos con base en una sospecha pues hacen la derivación oportuna a un especialista de mayor complejidad para mirar y confirmar esa sospecha. Doctora, mira, aquí nos hacen otra pregunta. Por favor, explíquenme qué significa tener la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina significa que la insulina no es tan efectiva. ¿Qué hace la insulina? La insulina es un transportador del azúcar que tú tienes en la sangre al interior de la célula para que en la célula se metabolice. Si ese transportador no es tan eficaz para hacer ese paso de azúcar, ¿sí? El cuerpo, el páncreas, necesita compensarlo y en ese intento de compensación empieza a incrementar la cantidad de insulina que produzca. Mientras produce mucha insulina, el cuerpo está logrando regular tus niveles de azúcar tanto en ayunas como incluso después de alimentarte. Pero llega a un punto como cuando nos estresamos laboralmente, si pones a un trabajador a trabajar y a trabajar y a trabajar, ese estrés laboral hace que saque la mano finalmente y deje de trabajar efectivamente. Eso pasa finalmente, esa producción de aumento de insulina finalmente hace que la célula que tiene la capacidad de producir la insulina empiece a producir menos y es cuando empiezan los trastornos de prediabetes o más avanzadamente la diabetes como tal. Sí producimos insulina, pero ya esa insulina no es capaz de compensar los niveles de azúcar que tenemos y ahí es cuando empieza a aparecer la enfermedad como tal representada en azúcar alto. Entonces, si me preguntas puntualmente ¿qué es una resistencia? Es una insulina que no es tan efectiva. Y esto es la base inicial para que aparezca una enfermedad del azúcar, un aumento de ese azúcar en sangre que finalmente se puede traducir en diabetes.